Benet, va a hacer el favor de presentar su trabajo de tesis. Entonces hay un protocolo que seguir. Primero, una presentación donde Benet nos va a explicar qué es lo que hizo, nos va a presionar su trabajo, más o menos entre 30 y 40 minutos. Enseguida hay una sesión de preguntas y respuestas. A ver si no hay tiempo. Sí. Puede ser poquito, puede ser mucho. Posteriormente les vamos a pedir que vayan a la sala para deliberar y enseguida les vamos a pasar para la revisión de... Así que, sin más preámbulo, porque ya vamos atrasados, Benet, te escuchamos, tienes entre 30 y 40 minutos para explicar esto. Ok, gracias. Bueno, buenos días, mi nombre es Benet Molina Morales y hoy les presento mi trabajo de maestría titulado Modelo de interoperabilidad entre asistentes virtuales educativos heterogéneos. Mis asesores de tesis son el doctor José Guadalupe Rodríguez García y la doctora Sonia Guadalupe Mendoza Chao. La estructura que va a seguir esta presentación es una breve introducción, planteamiento del problema, objetivos, trabajos relacionados, diseño e implementación, evaluación del modelo, conclusiones y trabajo futuro. Bueno, los asistentes virtuales son un sistema de software inteligente capaz de interactuar con los usuarios mediante un lenguaje natural, ya sea texto, voz o de forma multimodal, con el propósito de proporcionar información. Y los asistentes virtuales educativos permiten personalizar el aprendizaje y brindan un soporte pedagógico continuo, que tuvieron un gran auge durante la pandemia con el cierre de las aulas, pero los que se desarrollaron no tienen comunicación entre ellos. Nuestra investigación está alineada al objetivo de desarrollo sostenible número 4, que plantea una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y esto nos da un gran reto de diseño porque existe la computación en la nube y la computación local. La computación en la nube depende de conectividad de banda ancha, excluye zonas rurales o vulnerables y los datos viajan a servidores externos. Mientras que la computación local, que es la que se estará utilizando en la investigación, permite un procesamiento dentro de la institución, es independiente de Internet y además protege la privacidad y soberanía de los datos. Bueno, el problema central es la fragmentación de los asistentes virtuales educativos que, aunque existen asistentes especializados en distintos dominios, estos operan de forma aislada y carecen de mecanismos estandarizados de interoperabilidad. Y como consecuencia, el estudiante debe coordinar múltiples herramientas que no comparten contexto, generando redundancias, respuestas inconsistentes y una mayor carga cognitiva. Y esta falta de interoperabilidad limita la integración de sus capacidades y reduce el potencial para apoyar eficientemente el proceso de aprendizaje. Como hipótesis, tenemos que un modelo diseñado para promover la interoperabilidad entre asistentes virtuales educativos heterogéneos facilitará la colaboración más efectiva, lo que resultará en una mejora significativa de la calidad del aprendizaje personalizado y la eficiencia pedagógica en entornos educativos diversificados. Para eso nos planteamos como objetivo general desarrollar un modelo de interoperabilidad que permita el intercambio, la integración y el uso de datos entre asistentes virtuales heterogéneos enfocados a la educación. Y los objetivos específicos son identificar los requerimientos de interoperabilidad de datos entre asistentes virtuales educativos heterogéneos, analizando sus protocolos y limitaciones de comunicación, diseñar un modelo para estandarizar el intercambio de datos y la delegación de turnos entre asistentes virtuales, además de desarrollar un orquestador que dirija la colaboración entre asistentes virtuales heterogéneos, manejando así el descubrimiento, la delegación y la coherencia conversacional. Como cuarto objetivo, implementar un prototipo del modelo integrando varios asistentes virtuales educativos heterogéneos. Y como últimos dos, definir e integrar un modelo de métricas para evaluar el desempeño individual y un conjunto de asistentes virtuales, evaluar la interoperabilidad, mantenimiento del contexto educativo y la carga cognitiva percibida por el usuario final al intercambiar con el modelo propuesto utilizando el cuestionario NASA-TLE.
Con la revisión del estado del arte vimos que existen trabajos relacionados entre esos protocolos, pero que presentan limitaciones. Por mencionar algunos, el protocolo CMP no aborda interoperabilidad entre asistentes heterogéneos, el OFP no define el mecanismo de descubrimiento de capacidades, el A2A depende de un JSON y de un ecosistema compatible, y el MSP no coordina múltiples asistentes especializados. También vimos que existen frameworks como creo IA que tiene un alto acoplamiento a Python y no ofrece mecanismos nativos de interoperabilidad a nivel de infraestructura. Y otro como Meta GPT, el flujo secuencial rígido y poco adecuado para negociación dinámica entre agentes. Y el HAD es una tecnología ya más madura, pero con poco integrada con los LLM y arquitecturas modernas en contenedores. Entonces, en resumen, ¿no? Tenemos que existen protocolos, frameworks, pero que no cubren completamente la brecha identificada, ¿no? y tienen limitaciones en cuanto a la interoperabilidad, descubrimiento, bajo acoplamiento y soberanía. Por eso es que nos proponemos desarrollar un modelo de interoperabilidad. Para el desarrollo de este modelo nos planteamos requisitos funcionales y no funcionales. Entre los requisitos funcionales está la clasificación de intenciones, una delegación dinámica, gestión de contexto, traducción de protocolos, paralelismo de ejecución, descubrimiento y registro. Y entre los requerimientos no funcionales está la portabilidad, el bajo acoplamiento, latencia, escalabilidad, interoperabilidad, aislamiento y seguridad perimetral y privacidad y soberanía. Como herramientas y tecnologías que usamos para darle cumplimiento a estos requerimientos, usamos Docker, que nos va a permitir la containerización y aislamiento de cada componente, los microservicios, que es una arquitectura modular de bajo acoplamiento, el patrón de diseño adaptador, que traduce el protocolo hacia la lógica interna de cada asistente virtual, Oyama, que va a ser el motor de inferencia LLM local, Fast API, que es un framework para exponer servicios como API REST, el protocolo OFP, que permite la comunicación estandarizada, y Qdram, que es una base de datos vectorial para asistentes que utilizan RAG. Aquí vemos un diagrama con las capas de la arquitectura, donde la capa de aplicación es la que recibe la consulta del estudiante, la recibe el orquestador, que tiene un contexto temporal. El orquestador puede enviar la consulta a la capa semántica, donde se clasifica las intenciones, y envía a la capa de ejecución ya la intención clasificada, donde se generan las estrategias, hay un gestor de delegación y están los adaptadores de cada asistente de diferentes dominios. Y por último, la capa de inferencia, que es donde se encuentra el motor semántico y se accede a los modelos locales. Para una vista ya más detallada de estos componentes, tenemos el diagrama de componentes, donde está el componente orquestador, el cual tiene un clasificador de intenciones y se comunica a través de la interfaz OFP con los diferentes componentes de los asistentes, y estos a su vez se comunican por API REST con el motor de inferencia local, que es el encargado de la ejecución de los modelos y de gestionar los modelos. Un patrón muy importante de diseño que usamos es el patrón adaptador, que permite que el orquestador como cliente use la interfaz OFP, y además permite que el adaptado, que es el asistente virtual en este caso, no se tenga que preocupar cómo comunicarse, sino que existe un adaptador que es el encargado de extraer el prompt, reempaquetar la respuesta y de esas tareas, ¿no? Y aquí tenemos ya un diagrama de cómo sería el flujo de comunicación usando el protocolo OFP, donde vemos que el usuario hace la consulta a través de una query,
esta le llega al orquestador, que es el encargado de enrutar y de hacer la síntesis de la respuesta, y el orquestador se comunica, le envía la consulta que hizo el usuario al asistente del dominio específico y este le da la respuesta. Pero antes el asistente virtual tuvo que hacer un registro dinámico. Y ya cuando el orquestador obtiene la respuesta, se la entrega al usuario final. Bueno, aquí vemos la estructura, cómo sería esa, de lo que hablábamos, de la petición. Aquí vemos que se guarda la versión que se está utilizando en ese momento del protocolo, se genera un ID, se guarda quién está enviando la pregunta, los tiempos y también en texto la pregunta que mandó el usuario, ¿no? Y aquí vemos la estructura de cómo sería la respuesta, donde se ve que se mantiene la versión, se mantiene el mismo ID, pero ya el que envía la respuesta cambia, que en este caso es el asistente de computación, que es de su área lo que preguntaron, y vemos que el valor cambia a la respuesta que dio ese asistente. Bueno, ya vimos la parte de diseño e implementación de nuestro modelo, ahora viene la parte de cómo evaluamos el modelo. Bueno, para evaluar el modelo se dividió en dos fases, una fase primera, ¿no? Una fase 1, donde se evalúa el rendimiento individual, donde cada uno de los 10 asistentes que tenemos responde sin usar el orquestador. Responde a 15 preguntas de su propio dominio, utilizando modelos LLM que actúan como motor de generación de respuestas de cada asistente. Y para la fase 2, que ya es la orquestación, se evalúa al orquestador y se hacen 35 preguntas complejas de varios dominios. Y para la orquestación se utilizan los mismos 4 modelos. Bueno, para la evaluación es importante saber la interpretación que tienen estos conceptos en cada una de las fases. Para la fase 1, el falso positivo, o sea, existe el verdadero positivo, el falso negativo y el falso positivo. El falso positivo no aplica en esta fase primera individual, ya que por diseño la pregunta se le envía directamente al asistente que le corresponde. El verdadero positivo se clasifica así cuando la similitud semántica es mayor o igual que 0.75 y como falso negativo cuando la similitud semántica es menor que 0.75. Y para la fase de orquestación, cuando el asistente invocado es innecesario, se clasifica como falso positivo, y cuando el asistente necesario, si es invocado, se clasifica como verdadero positivo, y cuando el asistente necesario es omitido, entonces se clasifica como falso negativo. Y en la fase 1, los verdaderos positivos y los falsos negativos se basan en la similitud del coseno, mientras que en la fase 2 se hace mediante matriz de confusión. Las métricas de evaluación que se usaron fueron la precisión, que no es más que la proporción de asistentes invocados que sí era necesario, que se calcula como verdaderos positivos sobre verdaderos positivos más falsos positivos. La exhaustividad, que es la proporción de asistentes necesarios que sí fueron invocados, que se calcula como verdaderos positivos sobre verdaderos positivos más falsos negativos. El F1 score, que es la media armónica entre la precisión y la exhaustividad, que se calcula como 2 por la precisión, 2 por la fracción de precisión por exhaustividad sobre precisión más exhaustividad. Y por último, la latencia global, que es el tiempo final menos el tiempo inicial. La quinta métrica que se evalúa es la similitud del coseno, que en la fase 2 se calcula como la multiplicación de la respuesta generada por la ideal sobre la multiplicación de los módulos, y ya vimos en la diapositiva anterior que en la fase 1 se hace diferente, se etiqueta verdadero positivo o falso negativo. Bueno, para esta evaluación
se tuvieron en cuenta 10 asistentes virtuales, los cuales presentan las siguientes características. El asistente virtual de física está dirigido a noveno y décimo, con generación a cargo del modelo del lenguaje pequeño OYAMA, de historia, que comprende historia universal y contemporánea. Se hace mediante RAC. Los RAC que se utilizaron fue Historia Universal Contemporánea de quinto semestre de la SEP y toda la historia del mundo. La generación está a cargo del modelo GEMA 2. Computación. Este asistente cubre fundamentos de computación e informática mediante el RAC, introducción a la informática, y aquí se usa el modelo YAMA 3.2. Programación. Este asistente está especializado en programación y lógica computacional, con énfasis en C++, y se hace mediante el RAC, programación y resolución de problemas con C++, y la generación está a cargo del modelo YAMA 3.1. Y matemática avanzada está dirigida a estudiantes de segundo de secundaria hasta cálculo 1, y la generación es como llama configurable. Y esta además rechaza consultas puramente básicas, remitiéndolas a el asistente de matemática básica. Por otro lado, el asistente de matemática básica está dirigido a estudiantes de primero de primaria hasta segundo de secundaria. En consultas mixtas resuelve solo la parte que le corresponde, dejando un traspaso para el asistente avanzado. Y la generación está a cargo de un modelo OYAMA configurable. El asistente de química cubre elementos, átomos y reacciones mediante el RAC, química general con enfoque en competencia, con generación a cargo del modelo Windows 2.5. El asistente español cubre gramática, ortografía y literatura, y los dos RAC son nueva gramática básica de la lengua española y ortografía de la lengua española. Y el asistente virtual de álgebra cubre álgebra y matemáticas como polinomios, factorización y ecuaciones mediante RAC. Y el RAC se titula Problemas resueltos de álgebra, y la generación está a cargo de OYAMA configurable. Y por último, está el asistente virtual traductor, que es un asistente conversacional de aprendizaje de idiomas, voz a voz, implementado con voz a texto, voz a voz y generación mediante cualquier modelo vía OYAMA. Bueno, aquí tenemos un resumen de las características de los modelos que se van a evaluar, que tenemos el Queen 2.5, que utiliza 14.000 millones de parámetros, Mistral con 12.000 millones de parámetros, GEMA 2 con 9.000 millones de parámetros y YAMA 3.1 de 8.000 millones de parámetros. Aquí tenemos resultados de la fase 1. Aquí se ve la exhaustividad obtenida para esta fase y se pueden ver en este gráfico 3 niveles de desempeño. Un nivel superior que está liderado por computación, matemáticas y programación. Un nivel intermedio donde está física, el traductor, química, álgebra y español. Y un nivel ya inferior donde historia tiene un déficit semántico sistemático. En esta otra gráfica podemos ver el F1 score, que dado que la precisión es 1 en este entorno aislado, el F1 score refleja directamente la exhaustividad, o sea, se parecen mucho los resultados obtenidos. Aquí vemos el promedio de la similitud de coseno obtenida para los asistentes especialistas, donde llegamos a la conclusión que un umbral fijo no discrimina equitativamente, ya que penaliza a historia, clasificándola como falla total pese a la cercanía a este umbral de 0.71. Y vemos que el que más tiempo se demoró en dar respuesta es el asistente virtual de programación, que se demoró el doble del resto de los asistentes, en un tiempo entre 87 y 110 segundos. Aquí tenemos la comparación de los resultados obtenidos de la fase 1 en cuanto a los modelos, donde los mismos 10 asistentes con las mismas 15 preguntas de dominio se ejecutaron con los diferentes 4 modelos
y arrojaron estos resultados. Y aquí también se llega a la conclusión que el tamaño del modelo no es determinante, ya que GEMA, sin ser el más grande ni el más pequeño, obtuvo los mejores resultados. Bueno, ya pasando a la fase 2, vamos a ver primero el desempeño del orquestador utilizando el modelo JAMA 3.1, donde aquí este modelo presentó un sesgo de PROM y la precisión y la exhaustividad son casi idénticas, y se presenta un error estructural, ya que el modelo copia el ejemplo del PROM en lugar de razonar la consulta. Aquí vemos los fallos persistentes de este modelo, donde se ve que la pregunta 6, la 3 y la 22, la causa del fallo fue la intrusión, ya que se incluyó asistentes que no eran esperados, y en la pregunta 9 hubo omisión, no se invocó un asistente que era esperado, que era el matemático avanzado. Como el desempeño del orquestador ya con el modelo GEMA 2 fue este que se muestra en la tabla, donde aquí el problema fue de sobreinvocación. La exhaustividad fue aproximadamente 0,88 y aquí el modelo que hace es sobreinvocar, o sea, llama más asistentes de los esperados. Aquí vemos los fallos persistentes en los que incurrió este modelo. En la pregunta 6 vemos que lo que falló fue el asistente de traducción global, que le tocaba traducir todas las respuestas que dieron los asistentes anteriores. Vemos que la pregunta 33 falló por sobreinvocación, se invocaron 6 asistentes cuando eran 4. En la pregunta 7 hubo alucinación, invocó a agentes ajenos al tema. En la pregunta 19 hubo omisión, no se invocó a física. Y aquí vemos los resultados que obtuvo el orquestador usando el modelo Mistral con 12.000 millones de parámetros, donde vemos que ya hay una comprensión lógica, ya que la precisión y la exhaustividad ya son altas y balanceadas, a pesar de que se obtuvo la latencia más alta del estudio que se hizo. Aquí se ven las preguntas donde hubo fallos persistentes, donde las dos primeras, la pregunta 6 y la 11, la causa de fallo fue la misma, fallo del traductor global, y en las dos, en la 14 y en la 18 hubo sustitución, ya que se invocó a español en vez de al asistente histórico. Aquí vemos el desempeño que obtuvo el orquestador utilizando el último modelo, Queen 2.5, donde se ve que ya este modelo orquesta de forma balanceada en cuanto a la precisión, exhaustividad y el F1 score, y supera el techo de una similitud de coseno de 0.55, obteniendo aproximadamente 0.63 para esta métrica. Bueno, aquí tenemos una tabla de resumen de los fallos persistentes en este último modelo que se analizó, que fue el Queen 2.5, donde se ve que este modelo tuvo éxito en las preguntas donde los otros modelos colapsaron. Aquí tenemos una tabla comparativa de los resultados globales de los 4 modelos y las métricas F1 score y similitud de coseno, donde vemos, ¿no?, que que Queen 2.5 sí tuvo 0 fallos, el JAMA 3.1 tuvo 4, el JAMA 2 tuvo 6 y el Mistral tuvo 4 fallos. Bueno, como parte de la evaluación del modelo, también evaluamos la carga cognitiva, que no es más que se hizo a través del cuestionario NASA-TLX, que permite evaluar de manera subjetiva la carga de trabajo que experimentan los usuarios durante la interacción de los sistemas interactivos. Este cuestionario está compuesto por 6 dimensiones. La demanda mental, el usuario tiene que responder cuánta actividad mental y perceptiva requirió
para comprender y completar la tarea, la demanda física, cuánta actividad física requirió para interactuar con el sistema, la demanda temporal, cuánta precisión de tiempo sintió debido al ritmo al que se procesaban las peticiones, el desempeño general, que tiene que respondernos qué tan exitoso fue al realizar la tarea, qué tan satisfecho estuvo con el desempeño. La otra dimensión, el nivel de frustración, qué tan irritado, estresado o molesto versus contento, relajado y complaciente se sintió. Y por último, el esfuerzo, cuánto esfuerzo tuvo que hacer mental y físicamente para lograr el nivel de rendimiento. Este diseño, el diseño del experimento se hizo con una muestra de 16 participantes, con alfabetización digital básica, y se evaluaron bajo dos condiciones. La condición manual, donde el participante identifica a qué asistente corresponde cada fragmento de la pregunta compleja y los invoca por separado, y luego él ensambla las respuestas usando el modelo ganador de la otra fase de la evaluación, de la fase anterior. Y en la segunda condición, que es un flujo orquestado, donde el participante envía la consulta completa una sola vez directo al orquestador utilizando el modelo Windows 2.5, que se va a encargar del ruteo, la ejecución y el ensamblaje final de la respuesta. Aquí vemos las preguntas que se utilizaron para este experimento, que fueron la pregunta 6 y la pregunta 11, que tienen una dificultad similar, ya que ambos necesitan 4 asistentes virtuales para la respuesta. Aquí vemos cómo se calcula la carga cognitiva, que es el promedio de las 6 subescalas, ¿no? Y aplicándolo a la condición A, que es el flujo manual, nos arroja este resultado de 53.02, y cuando se aplica al flujo orquestado nos arroja este resultado de 26.35. Identificamos que la demanda temporal es alta por los tiempos de diferencia del modelo. Bueno, para ver si realmente la diferencia entre el flujo que está obtenida por el flujo orquestado y el flujo manual, realizamos un test estadístico donde planteamos dos hipótesis. La hipótesis nula, donde decimos que no hay diferencia real entre el flujo manual y el orquestado, y la hipótesis alternativa, donde planteamos que sí hay una diferencia real, que el orquestador reduce la carga cognitiva. Se hace aplicando el test Wilkinson para calcular el p-value, donde si se obtiene un p-value menor que 0.5, se rechaza h sub 0, y si se obtiene un p-value mayor o igual que 0.5, decimos que no hay evidencia suficiente para afirmar esa diferencia. Los resultados obtenidos fueron estos, ¿no? El p-value resultó ser 0,0011, y entonces concluimos que sí se rechaza h sub 0, y los resultados apoyan la hipótesis alternativa, que plantea que el orquestador reduce la carga cognitiva. Bueno, como conclusiones de este trabajo, tenemos que no se confirma la calidad de la respuesta, ya que la tasa de acierto fue similar en el flujo manual y el orquestado. En el flujo manual y el orquestado sí se confirma la carga cognitiva. El RTL-X global disminuyó de 53.02 a 26.35. También se concluyó que el modelo reduce el costo cognitivo al trasladar la coordinación de asistentes del usuario al sistema. El desempeño del sistema depende de la capa de coordinación, no de los asistentes especializados, que el principal código de botella fue en el ensamblaje de la respuesta final, que la integración tiene mayor impacto que aumentar el tamaño de los modelos LLM.
Como limitaciones del modelo identificamos que hay un cuello de botellas en el ensamblaje, que persisten fallos al consolidar las respuestas, de 3 a 4 asistentes concurrentes, incluso para el mejor orquestador, usando el modelo Windows 2.5, que otra limitación, que hay una latencia elevada del mayor orquestador Windows 2.5, ya que supera los 7 minutos por consulta híbrida. La calibración fija de 0.75 de umbral semántico no discrimina igual entre dominios. También se identificó como limitación la no presencia de una interfaz gráfica propia para la evaluación de la carga cognitiva, ya que se administró vía cliente HTTP. Como otra limitación, muestra acotada en carga cognitiva. El RTL se calculó con solo 16 participantes, 2 preguntas híbridas y un solo orquestador. Los modelos LLM acotados de 8 a 14 mil millones de parámetros locales y no se evaluaron otros modelos comerciales. El ecosistema con pocos asistentes, el registro dinámico no se probó con decenas de asistentes concurrentes y no hubo una mejora demostrada en la calidad de las respuestas, ya que la tasa fue similar entre el flujo manual y el orquestado. Como trabajo futuro planteamos que hay que optimizar el ensamblaje de las respuestas utilizando streaming o consolidación jerárquica, una calibración dinámica del umbral semántico según el dominio, desarrollar una interfaz gráfica para el orquestador, ampliar la evaluación de carga cognitiva con más participantes y perfiles, evaluar orquestadores adicionales, incluyendo modelos comerciales, validar la escalabilidad horizontal con más asistentes federados y explorar nuevas métricas semánticas utilizando LLM como juez, realizar estudios longitudinales sobre aprendizaje y retención y, por último, fortalecer la seguridad y la gobernanza de datos para despliegue real. Bien, gracias, Lina. Vamos a empezar con las preguntas. ¿Sí? ¿Con quién empezamos? Yo quiero hacer una pregunta. Bueno, Sonia. Porque nos da gusto que esté aquí. Pero primero las damas. O primero la dama, pero... ¿Puedes poner la 44? Sí. Ahí. Se supone que ese diseño de experimento, bueno, lo que hiciste fue que le doy al usuario la pregunta compleja y él decide, bueno, esta pregunta tiene matemáticas, física y química. Él solito invocó primero a matemáticas, luego a física, luego a química. Obtuvo los resultados y él solito ya ensambló la respuesta, ¿así fue? Sí, sí, digo eso porque las respuestas que se usaron al final decía traducir todo a un idioma, entonces tenía que esperar como todas las respuestas y él mismo darse cuenta, ¿no?, de que para traducir todo tenía que copiar todo y dárselo Al traductor. Ajá, sí. Y ahí puedes pasar otra vez ahí. Entonces, sí, porque ya entonces en la condiciona, ya él no ensambló, él ensambla las respuestas por sí mismo, pero ya no usa nada más que el traductor en este caso al final, porque dice usando Windows 2.5 para la generación de respuesta. Sí, ahí lo que quiero decir es que los asistentes que se usaron se dejó configurado con el modelo que resultó con mejores valores en la fase anterior de evaluación. Entonces ya recibió las respuestas y se las dio al traductor y obtuvo su respuesta, el usuario. O sea, sí les dio a cada uno su física, química y matemáticas. Espero que le dieran a cada uno las preguntas y luego que se las dio el traductor. Al traductor para que se las tradujera por tu y ya tuvo su respuesta. Ajá, sí. Gracias, eso era toda mi pregunta. Bueno. Dominique, por favor. ¿Listo, no? Sí. Sí. Gracias. Y primero, tu presentación fue interesante, sin problema.
una crítica que parece muy insegura, muy preocupada, nerviosa, y hasta el punto que tú estás leyendo tus acetatos. Deberías también, luego, en la etapa siguiente, producir acetatos y tú complementar la información a la oral. Yo sé que es difícil, Sí. pero es parte de la formación y si vas a ir más adelante, yo creo que será bien de aprender a hacer. Yo sé que es algo difícil, ¿no? Tratas de ir despacito, más despacito, ¿de acuerdo? Sí, la presentación es muy interesante sin duda, pero me gustaría que me precisaras exactamente, de manera simple, cuál es esta noción de interoperabilidad que tú estás contemplando. ¿A qué nivel? Interoperabilidad de qué? ¿De sistemas IA? ¿De bases de conocimiento? ¿De reglas? ¿Qué estás usando? ¿A qué nivel se está localizada la interoperabilidad? Bueno, la interoperabilidad está pensada para, en cuanto al lenguaje de programación, a quién lo desarrolló, si el asistente está basado en reglas, si está basado en el LLM, y eso es lo de la interoperabilidad que tuvimos en cuenta. ¿O es a nivel de servicios? No, Cuando me hablas de lenguaje de programación, ¿qué es? o sea, que podamos permitir la comunicación entre asistentes virtuales que están programados en Python o Java, o sea, que se comuniquen sin importar en qué lenguaje están programados. Porque el sistema... Eso es muy difícil. Ya lo hiciste, bajaste a este nivel de poder hacer que modificaste las aplicaciones o estás pasando por un traductor de un adaptador de solicitudes para un traductor, ¿no? Entonces, ¿es ese que tú llamas orquestador? Sí, o sea, para esta interoperabilidad utilizamos para eso mismo estandarizar la comunicación entre asistentes virtuales heterogéneos. Utilicé el protocolo OFP que permite la comunicación, ¿no? O sea, se descarga, por ejemplo, un asistente virtual de GitHub que no sabemos, que está programado en Java, y a eso se le programa un adaptador que es el que se va a comunicar con el backend de ese asistente mediante el protocolo estandarizado. O sea, todos los asistentes se van a comunicar mediante ese protocolo. De acuerdo, pero el asistente conoce la manera hay una descripción de cómo comunican los servicios. Entonces lo llamas de servicios, no creo, ¿cómo lo llamas? De asistentes. Ajá. Ellos hagan tú tienes que describir cómo comunican. Ajá, sí. Sí, tengo que esta yo... descripción la está manejando. Yo, como desarrolladora de modelo, yo soy la que manejo, o sea, obtengo un asistente virtual y yo soy la que tengo que hacer el adaptador para comunicarme con ese asistente sin modificarlo, o sea, porque eso es lo que se quería, no modificarlo, para comunicarse el orquestador con él mediante esta... Entonces tuviste que hacer una descripción de cómo comunica el asistente, en entrada como en salida, ¿no? Sí, o sea... Ajá, es lo que explicaba aquí del protocolo OFP. No, aquí en esta parte de cómo se comunica el orquestador con el asistente, se comunica a través del protocolo OFP y Ese es describe... tuyo. OFP es tuyo.
No, FP es un protocolo que ya existe, creado por Linux. Ese fue interesante que nos enseñaras ese, Mm, al menos con uno. sí, no, tenía que verlo. A ver, Ecate. ¿Cómo? No están las aplicaciones, los reviews. Ajá, sí. Creaste el adaptador. ¿Me implementaste el adaptador? Sí, ¿Con qué lo implementaste? lo implementé con el protocolo FP. Ok. Sí, es importante. Sí. Es lo que está poniendo el doctor. Sí, sí, súper ¿Cómo hiciste sencillo, para que pero no- dos servicios con diferentes lenguajes de programación, inclusive estructura, puedan comunicarse? Entonces, ¿qué es lo que hace el adaptador? El adaptador el adaptador déjame- Sí, está traduciendo, está generando una solicitud en algo que entiende la aplicación, es novedad, pero fue interesante de enseñar Entonces, al menos un ejemplo chiquito. Ahora, ahí Sí. depende de del nivel de interoperabilidad, Ajá. porque ahí es donde nos tenemos que enfocar. También hay que ver, ese es lo que está muy interesante. Bueno, es que el adaptador bueno, es el encargado ajá, de manejar la solicitud y lo hace porque el asistente tiene que... Tienes un láser ahí, ¿no? ¿Cómo? Tienes un láser ahí, ¿no? Ah, sí. Pero eso es muy buena idea. Pero, por ejemplo, cuando se hace el adaptador, se define, o sea, se define cómo es la comunicación. O sea, que cuando el asistente se registra, o sea, le dice, sí, estoy aquí, estoy en el contenedor, estoy vivo, se registra y lo hace utilizando este formato, que es el formato definido por el protocolo FP, donde le dice su ubicación y estos parámetros, ¿no? Como el payload, el tipo, sus cualidades, o sea, él se identifica, ¿no? Dice, yo soy el asistente, por ejemplo, aquí el asistente de computación, estoy por este puerto, estas son mis capacidades, y o sea, estas son mis capacidades y me puedes preguntar de esto. Y entonces el orquestador, cuando recibe la pregunta, dice, bueno, creé un identificador, esta es la pregunta, y como sabe también las capacidades de cada asistente que tiene, le llega al asistente y este es el que responde, siguiendo esa misma estructura de este estándar, de este protocolo. De acuerdo, entendí. Solamente una cosa, cuando tú hiciste tu experimento, Sí. ¿por qué es importante que las personas que participaron al experimento no tendrán experiencia en programación? Si yo tengo experiencia en programación, ¿piensas que voy a influir en el resultado? ¿Voy a hacer los resultados que no serán? Ahí. Porque dijo que es importante no tener experiencia en programación. Porque es importante que no tendrán el principio de programación. Porque Es decir, que yo no puedo ir. No No, está representativo. ¿O qué? o sea, el modelo está diseñado para que lo use cualquiera, pero en este caso, o sea, se puso sin experiencia en programación para ver realmente la carga cognitiva y el esfuerzo que tenía que hacer, porque a lo mejor si yo se lo doy a un compañero mío ya de doctorado que tiene mucha experiencia, se le va a hacer muy fácil darse cuenta de que efectivamente tiene que copiar desde el inicio hasta la coma primera para enviarle esa respuesta de matemáticas, esa pregunta de matemáticas, y en cambio personas, ¿no? Con un nivel básico, o sea, que a lo mejor no tiene un conocimiento o experiencia en programación, se demora más tiempo y así la carga cognitiva sí nos da más, ¿cómo decir? Más fiable, o sea, en ese sentido. A lo mejor ya cuando se desarrolla una interfaz gráfica, o sea, una interfaz de usuario,
y así sería conveniente también enviar que participaran personas que tienen que ver con programación, porque así también ya dan su opinión de la interfaz y está bueno. Entonces no voy a estar un buen cochino de la vida. Entonces, porque yo entiendo que tú quieres ver respuestas que no van a realmente, que van a salir realmente del sistema y no de la mente del participante. A lo mejor que va a decir tonterías, el participante si cree que sabe que va a decir una tontería, no quieres, también es importante decir eso, que tú no quieres tú quieres que los resultados no sean corrompidos por el conocimiento que sea correcto o incorrecto del usuario. Bueno, no te voy a atormentar más. Ya voy a pasar la palabra. A ver, está un poquito relacionado con que Domini preguntó. A ver, el módulo de microservicios, ¿cómo funciona? Si quieres vete al principio a las arquitecturas. Hay dos arquitecturas ahí que pueden ser útiles ahorita. Bueno, desde el principio. Esa, ajá. Sí. Módulo de microservicios. Es esa, y la primera, ¿no? La más general. De las capas. De las La capas. arquitectura, que es. ¿En dónde funcionan los microservicios y cómo funcionan? Bueno, después hay una diapositiva Porque hay que invocarlos. de en un apoyo, momento dado. ¿sí? Bueno, Esa capa es microservicio. de arquitectura hasta sí, se utilizó para eso el Docker, donde en el Docker Compose es donde se tienen los microservicios de cada asistente virtual. Se tiene el microservicio de la base de datos vectorial que hablaba para los asistentes que utilicen generación aumentada por recuperación, y se tiene el OYAMA, o sea, un microservicio para los modelos de OYAMA, y cuando se va a incluir un nuevo asistente, lo que se hace es crear un nuevo contenedor y se le asigna un número de puertos, y por ahí es donde se comunica con el orquestador. O sea que toma en cuenta, tú hablaste de la base de datos, ¿no? Ajá, sí. ¿Esa base de datos qué contiene? La base de datos vectorial, ¿qué contiene? Contiene, como mencioné, hay asistentes virtuales que utilizan algo llamado FRAC, que no es más que al asistente se le da un PDF, que es un contexto que va a tener en cuenta cada vez que tenga que dar una respuesta para no alucinar o evitar alucinaciones. Y entonces, cuando yo incorporé estos asistentes a mi modelo, se me demoraba mucho en cargar porque tenía que hacer todos esos cálculos de la vectorización de todos esos PDF, y se demoraba de 7 a 8 horas. O sea que para usar mi propio modelo tenía que demorarme ese tiempo. Y entonces investigué esta opción de ya crear una base de datos vectorial donde ya yo tenga estos PDF, por así decirlo, ya vectorizados y containerizados. Y ya, o sea, cuando se ejecuta el modelo, ya si se le manda la pregunta a un asistente que utilice esta metodología, ya no hay que esperar todo ese tiempo a que la respuesta. Sí, ok, estás metiendo en contexto, estás metiendo la base de datos, dijéramos, de documentos, y eso es cuando también usa uno alguna IA,
Entonces aquí vienen las diferentes IAs. Por otro lado, ¿Sí? ¿no? Por un lado tienes la base de datos vectorial y por otro lado los asistentes, ¿sí?, van a estar relacionados con una IA. O sea, por ejemplo, con las que tienes ahí para las preguntas, ¿Te refieres a los? o una a combinación, a los modelos, ¿sí? a los modelos. Sí, Sí, ¿no? Son los, por ejemplo, ahí es, ¿qué? Aliama. Ajá. Oyama, sí, Oyama. Esa es una IA. No, eso es, Porque, a ver, porque sí mencionaste algunas IAs ahí, ¿no? sí, este es el motor que permite ejecutar los modelos que mencioné en el sistema. Eso. ¿Cómo interactúa Llama con los modelos? ¿Cómo interactúa Sí, con los modelos? lo quiere saber el doctor. Por ejemplo, el asistente de física utiliza el modelo Win 2.5. Cuando el orquestador recibe una pregunta que sabe que tiene que interactuar el asistente de física, le envía la consulta y el asistente de física levanta, o sea, ya tiene el contenedor, bueno, está ahí vivo, y también está Oyama, y como el modelo que usa ese asistente se ejecuta en Oyama, pues o sea, en ese contenedor se llama ese contenedor de motor de inferencia, y es cuando se ejecuta el modelo que usa el asistente de dominio. No sé si me entendí. Cuando uno construye un asistente en un IA, ¿sí?, vas construyendo toda una serie de prompts, o sea, un prompt donde van una secuencia de preguntas. ¿Sí? Por ejemplo, lo que tú ponías de historia y lo que ponías, efectivamente puedes tener 2 o 3 textos y los metes y entonces le preguntas, ¿no? Y la pregunta va muy dirigida precisamente a la base vectorial de esos 3 textos. Pero lo que hace la IA en un momento dado toma un universo mayor. ¿Qué ventaja sería una contra otra? O sea, en un momento dado circunscribes tu problema y diriges las preguntas sobre ese universo, pero restringes otra cosa. Pero por el otro lado, cuando tienes un universo más grande, ¿sí?, tienes esa posibilidad. Te voy a poner un ejemplo. Me interesa sobre la escuela mexicana, que es lo que estamos trabajando nosotros. Me interesa hacer preguntas, me interesa hacer asistentes que hagan cursos sobre la escuela mexicana. Aquí vendría la pregunta, ¿qué es la escuela mexicana? Ahí otra vez nos vamos a ir a la semántica, que es otra pregunta que tengo, ¿sí? ¿Qué es? Pues le digo, métete al gobierno federal a hacer y toma ese recurso. Entonces, ya ahí tengo un contexto, un universo. Y sobre eso voy a preguntar. Cualquier pregunta sobre, por ejemplo, historia. Es que aquí van dominios y precisamente yo no sé si el orquestador en un momento dado tome los dominios y sea más fácil para... Sí, justo la capacidad también, lo que permite que el orquestador tenga la capacidad de segmentar las preguntas complejas es que sabe las capacidades de cada sistema que tiene que están en los contenedores de Docker. O sea, sabe que es de física,
a lo que está destinado desde química, o sea, sabe, y cuando recibe una pregunta, sabe, como tiene un prompt, precisamente, que es el que lo alimenta, sabe cómo segmentar la pregunta y a qué asistente envía eso, gracias al prompt. ¿Cómo calculas o cómo evalúas el factor semántico? Dices, se evalúa un factor semántico para calibrar la dinámica. Y eso viene también, inclusive está una gráfica, un esquema que hace al principio. Después de las primeras, luego la segunda. Más abajo. Más abajo. Bueno, más al principio, pues, ¿no? Cuando decimos, no, después. Ahí tienes el motor semántico. Ese, ahí está. Dices, hay un enrutamiento semántico. Para eso, tú mencionaste que evalúas el factor semántico. ¿Cómo lo evalúas? El factor semántico. Se evalúa mediante el coseno de similitud. ¿Mandé? Se evalúa mediante el coseno de similitud. Sí, podría ser. Por ejemplo, eso se llama la similitud y hay correlación. ¿Sí? Sí, pero ¿correlación de qué? O sea, no sé. Hay A y B. Sí, esto ya se traduce en matemáticas. Se utiliza ¿Pero qué? lo llamado los embeddings. Embeddings, que utiliza, como el orquestador utiliza un modelo LLM, esto tiene la capacidad para evaluar si la pregunta que está recibiendo, con qué tema se relaciona, y así es como se ve la similitud. El modelo de LLM es el Learning Machine. ¿No? Es modelos del lenguaje Ajá. largo. Y esos están dados por ciertos sistemas, Coursera, todos estos, o comunes. ¿No? ¿Cuáles son de ahí? Muéstrame cuáles son los modelos de lenguaje largo que usaste. Estos son los modelos. Esos son. Y estos son los que los implementaron. MetaI, DeepMind, Que me permiten inferir las respuestas, y lo de la ventana de contexto es la cantidad de páginas que puede procesar cuando uno hace la consulta. O sea, uno hace la consulta y este modelo se pone a trabajar y ve que calcula las similitudes, y es que puede emitir un criterio de, ya sea enviárselo a los asistentes o responder. Ok, esos son los que calculan las similitudes, pues no Sí, sabemos lo que hace el cómo lo proceso. hacen, ¿no? Porque estas similitudes no van, no sé si vayan muy relacionadas con el cálculo del coseno, o sea, de la correlación de esta cuestión, porque inclusive aquí, mira, las similitudes se van sobre el rango de 0.75, o sea, sabemos que estas similitudes van entre 1 y 0, ¿no? ¿Sí? Y cuando tú hablaste de similitudes de factor semántico, si quieres te puedes ir a las primeras, hablabas de 0.01, 0.1. Al 0.0011. Sí. ¿Al qué? 0. O sea, Cuando hiciste la comparación entre los datos manuales y orquestados, tuviste un valor ahí de sí. 0.11, creo, algo así, ¿no? sí, pero esta es diferente porque aquí lo que se hizo fue evaluar como la diferencia
pero ya no usando los modelos, sino la diferencia entre este valor obtenido 26.35 para el flujo orquestado y de 53.02 para poder afirmar que la diferencia, o sea, que es real. Sí, exactamente. Ajá. O sea, son dos cosas diferentes. Es que Así. tú lo relacionabas con esto, con el Sí. problema de coseno. Bueno, pues yo creo que ya ahí le paramos. Va a ver con los resultados, lo del trabajo a futuro, precisamente. ¿Sí? Precisamente una de las preguntas iban, yo lo apunté aquí, pero déjame ver. Desarrollar una interfaz gráfica para el orquestador, evaluar. Ahí está. La calibración dinámica del umbral semántico según el dominio. Por eso era mi pregunta inicial. ¿En qué sentido? Entonces, ¿cómo sabemos exactamente cuál es el factor semántico? La segunda. La segunda, calibración dinámica del umbral. Sí, que en vez de fijar el umbral de coseno de similitud como 0.75, que nos daba resultados en la fase 1, en la fase 2 que penalizaba a Historia, que estaba cerca de llegar a ese umbral, porque se quedó en 0.71, quizás hacerlo dinámico por asistente. O sea, si el asistente es de Historia, que sabemos que va a generar un texto muy grande, a lo mejor bajar un poco el coseno de similitud, o sea, el umbral. Y, por ejemplo, si son ya asistentes, ya matemáticos, que sabemos que tienen respuestas exactas, que cuando calculemos las diferencias, sabemos que, o sea, si le pregunto 20 entre 4 va a ser 5, o sea, no me va a generar mucho más texto que el esperado, entonces sí se le puede subir el umbral. En ese sentido es que pongo que quizás, según el dominio, variarle al umbral. Bueno, nada más por último. ¿No pones la lámina de la NASA y la ecuación que pone es una sumatoria? Esa y luego abajo. Ahí es entre 6, Sí, porque son 6. seis dimensiones. Ahí está la condición. ¿Sabemos de dónde sale esa? ¿Cuál? Esa ecuación. ¿Ecuación? ¿La pone la NASA o Sí, la pone la NASA. es por definición? O sea, la duda que me viene ahí es que un promedio puede ser muy significativo, pero la cuestión del dominio físico, frustración, ¿tienen el mismo peso? ¿De dónde sacan, de qué modelo cognitivo sale eso? Pues, bueno, lo plantea la NASA así, o sea, de valores de 0 a 100, y cuando uno le hace cuando hace el formulario form, que fue lo que utilicé en este caso, le pone bueno o malo, ¿no? Indicando malo como 0 y bueno como 100. Y el participante marca, y esos son los datos que se ponderan. O sea, es una suma sin pesos, o sea, el promedio, ¿no? Sí, pero Bueno, es que para mí esto es mucho más complicado, el problema cognitivo. En los apuntes de inteligencia artificial que yo tengo, ¿sí?, aparece el modelo Herman, que fue muy estudiado en los 70 para la cuestión de ingeniería, ¿sí? Entonces hacen una partición del cerebro en lóbulos y entonces hay habilidades, ¿sí? Y entonces sale una clasificación muy complicada. No sé, puede ser un modelo
reduccionista muy simple para poder dar una idea, pero no sé. Si es el más adecuado. Bueno, nada más. Ok, gracias. Pues Enet, ya estás aquí, ya te relajaste. ¿Qué más tranquilo? Ah, bueno. Pues felicidades. La presentación está bien, pero nos enfocamos mucho nada más a los resultados y a detalles, ¿no? El fundamento. Las preguntas que te hicieron los doctores aquí presentes fue básicamente orientado a la implementación. No tocamos mucho de la implementación aquí. Bueno, la tesis fue de ¿cuántas páginas? 120, algo así. No, 171. No, ni me acuerdo, ¿no? 171. Sí, no, fue una tesis bastante corta. Y entiendo por qué la presentación es así. Vámonos a tienes la última arquitectura que pusiste. La última. Pues el dominio mental. La última. La última, donde tienes de elementos complementarios. Esa arquitectura está muy interesante y creo que es más interesante que las otras que pusiste antes. ¿Sí? Esa. A ver, explícanos brevemente, cuando la persona mete una pregunta allá en el HTTP post, una pregunta compuesta con 4 áreas, ¿cómo funciona tu arquitectura para cada una de las preguntas? ¿Quién interviene? Cuando el usuario hace la pregunta, el que recibe la pregunta es el orquestador que está por el puesto 500 en ¿Estás Docker. escuchando? Ajá. Es el que determina, ¿no? Porque ya tiene acceso a su modelo que está utilizando, que está en Oyama. Hace toda la parte del enrutamiento, de la segmentación de la pregunta. Ya sabe a qué asistentes enviárselo. Vamos a suponer, en este caso, que la estrategia que decidió para esa pregunta compleja es secuencial. Lo que hace, se le envía el primer fragmento de pregunta al primer asistente. Vamos a suponer el de física. Este asistente de física tiene acceso al motor Oyama, que es donde va a ejecutar su modelo, el modelo propio de él, y va a tener también acceso al motor vectorial, que es el QRAM, ya que el de física trabaja con un RAC, con un PDF. Ajá. Cuando tiene acceso a estos dos contenedores, recibe la respuesta y se le da al orquestador y este le envía por la misma query que recibió la pregunta, la respuesta. Y lo mismo para los otros asistentes que... Para cada pregunta participa un modelo diferente, puede participar un modelo diferente. El de física lo tienes en PIN, ¿no? Sí, el de física está configurado. Para todas las preguntas de física las va a responder ese modelo, ¿cómo se llama? Las de programación las va a responder no sé quién. El modelo que utilice, llama 3.1, por ejemplo. Ok. Aquí hay una palabra que has mencionado constantemente y tiene mucho que ver con lo que te preguntó el doctor Dominique. Has hablado de contenedor. El doctor Dominique te preguntó cómo haces que dos entidades diferentes se comuniquen, ¿no? Tú dijiste, bueno, es que es OFP, pero OFP está dentro del Localhost. Tú tienes un modelo que está, tienes un modelo que está implementado en Python, no sé qué tantas cosas, son lenguajes de programación diferentes. OFP no te resuelve esas diferencias de lenguajes de programación, es un protocolo. Sí. ¿Cómo resuelves esas diferencias de lenguaje de programación? ¿Con qué? ¿Con qué? Se llama grapper o adaptador, donde está cada asistente dentro del Docker. Dentro del Docker. Ajá, sí. ¿Cuáles son las ventajas de usar Docker en este caso? Justamente aislar la heterogeneidad de los asistentes. O sea, aíslo la heterogeneidad y me comunico a través del protocolo OFP, independientemente de qué lenguaje de programación y en qué está implementado. Okay. Entonces es importante hacer notar que la heterogeneidad la resolvemos a través de cosas como Docker. ¿Sí? Y que OFP lo que nos va a hacer es hacer que los dos cuates que están adentro puedan interactuar
porque maneja la diferencia de mensajes que se generan entre los asistentes virtuales. ¿Ok? Bueno. Ok. Vámonos a la transparencia 32. Ok, 32. Ahí dices que el mejor resultado estuvo GEMA 2, ¿no? ¿Por qué? Estamos aquí, el usuario pregunta asistente por asistente, ¿no? En la etapa 1, ¿no? Manualmente. Sí. ¿Por qué GEMA 2 tuvo mejor resultado que Queen, que trae muchos más parámetros, ¿no? Bueno, la ventaja aquí fue que en la fase 1 se envía la pregunta directa al asistente. O sea, y puede ser que bajo esa condición ese modelo resultó mejor. O sea, El orquestador es el usuario. El orquestador es el usuario. El orquestador separa la pregunta y se la manda. no, ya en esta fase lo que se hace es, o sea, como yo, bueno, el modelo responde a través de una query que se hace por el puerto 500. Ya en esta fase no se hizo así. En esta fase lo que se hizo fue evaluar los asistentes individuales. O sea, en vez de hacer la query directo al puerto 5000, se hace al puerto, por ejemplo, si voy a utilizar el asistente de computación, al puerto 5014, que es por donde está. A lo que voy es, aquí el usuario separa la pregunta y la manda la pregunta directamente al modelo. ¿Sí? Sí. La escribe o no sé cómo la hace. ¿Sí? Copy paste. Sin importar qué tipo de pregunta sea, si es compuesta o sencilla. No, en este caso es sencillo, es directo al Son modelo. directamente al modelo. Y entonces GEMA tiene muy buenos resultados. Sí. Pero vámonos a la 41. Y aquí GEMA creo que fue, si no la peor, una de las peores, ¿no? Sí. ¿Y eso por qué se debe? ¿A qué se debe que ahora aquí Queen sea mejor y GEMA no? Se debe a exactamente, o sea, se debe a la complejidad de la pregunta y de la capacidad ya del modelo de revisar contexto, ¿no? de revisar tokens y a la cantidad de parámetros que puede procesar en el momento de que se hace la consulta. Y entonces, como esta fase ya es más compleja, ya que incluye preguntas complejas donde además el orquestador tiene que procesar, ¿no? Segmentar, ver qué asistentes están y la cualidad, ya se puede entender que este es el que mejor resultado obtenga, debido a su capacidad. Ok. Vámonos a la 35. ¿Eh? 35. Sí, está. Es una verdad, creo, ¿no? Sí, puse más en verdad. Más asistentes, más respuesta. Por ahí dijiste que se usaron más asistentes de lo que se requería, ¿no? En algún momento. Sí, en este Ah, modelo. eso te Para sale esta bien. fase, este modelo sobreinvocó de ¿Qué implicaciones tiene una sobreinvocación? puede generar timeout porque se aumenta el tiempo de espera. Ya no, lo que está ya no tiene que esperar 4, ¿no? Sino tiene que esperar 6 y además se le envía una respuesta incongruente al estudiante en este caso, porque si yo estoy preguntando temas de física, matemática e historia y me responde español y álgebra, o sea, genera, pues, O sea, puede invocar asistentes que no se requieren. exacto. Bueno, yo estaba pensando optimistamente
que invocara asistentes que pudieran afinar la respuesta, ¿no? Pero Bueno, sí, le pegaría directamente el tiempo, pero nada más, ¿no? sí. Vámonos a la 52, ahora sí hacia adelante, la 52. La latencia Sí. elevada del, bueno, dice elevada del mejor orquestador. Ujú. Bueno, tienes hasta 7 minutos, ¿no? Tiene que ver con lo que te preguntó el doctor Dominique, ¿no? ¿Por qué se requiere que ¿por qué se sugiere que que participaban en las pruebas no tuvieran muchos conocimientos de computación? Porque como buenos computólogos, si nos tardamos 2 minutos en una respuesta, ya no sirve, ¿no? Ujú. De aquí duran 7 minutos. Entonces, una persona que no tiene idea de computación, pues para 7 minutos es un tiempo aceptable, ¿no? ¿Sí? Pero más que esto, ¿cómo podremos resolver la latencia? ¿Cómo podríamos Es un tiempo, 7 minutos es un tiempo considerable, ¿no? Bueno, aquí mejoró porque al principio el modelo lo ejecutamos, ¿no? En una CPU muy chiquita y lo que se puede hacer, ¿no? Bueno, por los resultados que obtuve al aumentar la GPU, la eficiencia, el rendimiento, disminuyó. Quizás si se aumenta esa cualidad del cómputo, se puede disminuir el tiempo de espera. Bueno, sí, una parte de la solución es tener un mejor equipo, ¿no? Con más memoria, Sí. pero no es todo. ¿Ok? Lo mismo no se me ocurre. A ver, tú tienes una pregunta compuesta de 4. De cuatro. Llaman de 4 subpreguntas, ¿no? Una es de física, una es de química, otra es de no sé qué y otra lo que sea. Son 4 horas diferentes, ¿no? Y lo que haces es separar tu pregunta en la subpregunta para mandárselo a cada gente, ¿no? Y lo haces secuencial. Sí. ¿Por qué no hacerlo en paralelo? Sí. O sea, se puede disminuir este tiempo utilizando la estrategia paralela. Pero, o sea, cuando no sea que tenga que ser secuencial, porque tengo que esperar, por ejemplo, la relación que hay, por ejemplo, entre el asistente de matemática básica y el asistente de matemática avanzado. O sea, al final, ahí en ese caso sí tengo que esperar a la respuesta de otro reloj y puede incurrir. Hay casos, bueno, casi nunca el paralelismo es al 100%, pero evidentemente ganarías mucho tiempo. ¿Sí? El 7. Ahí. Sí. Ecosistemas con pocos asistentes de registro dinámico no se probó con escenas de asistentes concurrentes. Primera, la razón principal de que no hayas tenido más asistentes, ¿a qué se debió? A que no, o sea, cuando se buscaron, o sea, no se encontraron asistentes virtuales educativos de dominios específicos. Y hubo que, como parte del laboratorio, desarrollar nuestros propios asistentes. Ok, entonces tal vez ahí lo que convenga decir es que además se necesitan crear más asistentes, ¿no? Tal vez proponer una arquitectura genérica para crear asistentes, ¿no? ¿Se podría? Para cada asistente. Para crear asistentes. Sí. ¿Sí? Ya por último, vámonos a las 6. Ahí. ¿Qué nos puede decir de la hipótesis? ¿Se cumplió? Mayro, ¿se cumplió? Se cumplió parcialmente, ya que como tenemos una limitación que no se comprueba la calidad de la respuesta y a lo mejor se incurre en
en la calidad del aprendizaje. O sea, quizás esa parte, o sea, pero todo lo demás sí se cumple la interoperabilidad. Asistentes educativos heterogéneos se insertaron en el modelo. Bueno, la carta cognitiva no está aquí. Y sí. Bueno, ahora sí estoy como doctor Chapa. Último. Ahorita ya, viéndolo hacia atrás en retrospectiva, ¿qué le mejorarías a tu trabajo? A mi trabajo. Bueno, recientemente me preguntaron eso mismo, ¿no? Y aparte de lo del umbral, creo yo que hay que implementar un mecanismo, alguna estrategia para que el orquestador la aprenda. O sea, que aprenda y Tienes que crear una orquestador inteligente. y a lo mejor así también se disminuye el tiempo de respuesta porque ya tiene como una base de conocimiento. Ok. Gracias, felicidades. Muy bien escrito el documento, la verdad es que me sorprendiste en ese sentido. Gracias. Gracias.